Hospital Mental Ravenswood. Un nombre que se susurraba con miedo, un lugar envuelto en oscuridad y misterio. Un nombre que se susurraba con miedo. Los lugareños evitaban hablar de él, como si al mencionarlo, invocaran sus horrores. Un lugar envuelto en oscuridad. Sus pasillos sombríos y vacíos eran testigos mudos de un pasado perturbador. Los lugareños contaban historias sobre sus horrores. Historias que se transmitían de generación en generación, cada una más aterradora que la anterior. Historias de pacientes que se volvían locos. Susurros de experimentos crueles. Se decía que los médicos realizaban prácticas inhumanas, buscando respuestas en la mente humana. La verdad, decían, yacía enterrada dentro de sus muros en ruinas. Muros que habían presenciado sufrimiento y desesperación. Construido en los años 20, Ravenswood fue una vez un faro de esperanza. Un lugar donde los enfermos mentales podían encontrar consuelo y tratamiento. Un lugar donde los enfermos mentales podían encontrar consuelo. Las enfermeras y el personal trabajaban incansablemente para brindar alivio a los pacientes, pero algo se torció en su corazón. La bondad y la esperanza se transformaron en algo siniestro. Las buenas intenciones se corrompieron. El personal, una vez dedicado, comenzó a mostrar un lado oscuro y perturbador. Ravenswood se convirtió en un lugar de pesadillas. Los pacientes vivían en constante terror. Sus gritos resonaban en los pasillos. El hospital cerró sus puertas en 1978. Un cierre repentino que dejó muchas preguntas sin respuesta. Las razones no estaban claras. Algunos decían que fue por falta de fondos. Otros susurraban sobre eventos más oscuros. Los rumores se extendieron como la pólvora. Revueltas de pacientes, muertes inexplicables, historias de figuras fantasmales que aún rondaban los pasillos, una oscuridad que se filtraba en los cimientos mismos, una presencia que parecía nunca haber abandonado el lugar. Cualquiera que sea la verdad, Ravenswood permaneció abandonado. Un lugar que el tiempo y la naturaleza reclamaron lentamente, un monumento en decadencia a su propio pasado siniestro. Sus muros, ahora en ruinas, guardaban los secretos de un tiempo oscuro. Ahora, solo las almas más valientes se atrevían a aventurarse cerca de sus puertas. Exploradores y curiosos, atraídos por las historias de terror, atraídos por los susurros del pasado. Historias de fantasmas y eventos inexplicables que aún resonaban en la memoria colectiva, buscando respuestas en las sombras, explorando cada rincón, esperando encontrar alguna pista de lo que realmente sucedió. Inconscientes de los horrores que les esperaban, las sombras de Ravenswood aún guardaban sus secretos, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarlos. Sarah, una joven periodista hambrienta de la verdad, sintió la atracción de Ravenswood. Desde que escuchó las primeras historias, su curiosidad no había hecho más que crecer. La promesa de descubrir algo oculto, algo que nadie más había visto, la mantenía despierta por las noches. Había escuchado las historias, las había descartado como leyendas locales. Los relatos de fantasmas y apariciones no la convencían. Para ella, eran solo cuentos para asustar a los niños y mantener a los curiosos alejados. Pero algo en el lugar la llamaba. Una fuerza inexplicable, una atracción que no podía ignorar. Cada vez que pensaba en Ravenswood, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y emoción. Una historia esperando ser desenterrada. Sarah sabía que detrás de las paredes de ese hospital abandonado había secretos que nadie más había descubierto. Y ella estaba decidida a encontrarlos, sin importar el costo. Un viento frío azotaba mi abrigo mientras me acercaba a las puertas. El aire era cortante, como si el mismo lugar intentara advertirme que me alejara. Pero mi determinación era más fuerte que cualquier advertencia. Barras de hierro oxidadas, retorcidas como dedos nudosos, custodiaban la entrada. Parecían manos esqueléticas, tratando de mantener a raya a los intrusos. Pero yo no me dejaría intimidar. Un cartel de advertencia colgaba precariamente. Su mensaje apenas visible. Peligro. Prohibido el paso. Las letras descoloridas apenas se distinguían, pero el mensaje era claro. Sin embargo, no podía darme la vuelta ahora. Ignorando la advertencia, Sarah se deslizó por un hueco en las puertas. Su corazón latía con fuerza. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del lugar. La adrenalina corría por sus venas. El aire se volvió denso, cargado con el olor a descomposición y tierra húmeda.
La niebla envolvía todo a su alrededor, creando una atmósfera irreal y opresiva. El silencio era inquietante, roto solo por el susurro de las hojas y el graznido distante de un cuervo. Cada sonido parecía amplificado, cada crujido hacía que su corazón se acelerara aún más. Al pisar los terrenos del hospital, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era como si el mismo suelo estuviera impregnado de una energía oscura y antigua. Una sensación de temor la invadió. Cada sombra parecía moverse, cada rincón oscuro ocultaba un misterio. Pero Sara no podía retroceder ahora, no estaba sola. Algo la observaba desde las sombras. Sentía una presencia, una mirada fija en ella. Pero, ¿era real o solo su imaginación jugándole una mala pasada? Solo el tiempo lo diría. El hospital se alzaba ante ella, una monstruosidad gótica. Sus paredes, ennegrecidas por el tiempo, parecían susurrar secretos oscuros y olvidados. La luna llena iluminaba la estructura, dándole un aire aún más siniestro. Las ventanas, como ojos vacíos, la miraban fijamente. Cada una de ellas parecía contar una historia de dolor y sufrimiento, de almas perdidas que nunca encontraron la paz. La fachada, antes grandiosa, ahora se estaba desmoronando, consumida por enredaderas. Las plantas trepadoras se habían apoderado del edificio, como si la naturaleza intentara reclamar lo que una vez fue suyo. Al entrar, Sara se encontró con una escena de absoluta desolación. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, llenando el aire con una sensación de inquietud. Muebles cubiertos de polvo yacían volcados. Cada habitación que exploraba estaba llena de recuerdos de un pasado perturbador, de un tiempo en que el hospital estaba lleno de vida y actividad. Equipo médico, oxidado y olvidado, cubría el suelo. Instrumentos que alguna vez fueron utilizados para curar ahora yacían inertes, como testigos mudos de los horrores que ocurrieron aquí. El aire era pesado con el silencio de los muertos. Cada rincón del hospital parecía estar impregnado de una energía oscura, como si las paredes mismas recordaran el sufrimiento de los pacientes. Se dirigió a los archivos del hospital, guiada por el instinto. Sabía que allí encontraría las respuestas que buscaba, aunque temía lo que podría descubrir. La puerta se abrió con un crujido, revelando hileras de estantes polvorientos repletos de archivos. Cada archivo era una ventana al pasado, un testimonio de las vidas que se cruzaron en este lugar. El aire era denso por el olor a moho y descomposición. Sara sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se adentraba más en la sala de archivos. Pasaron las horas mientras revisaba los registros de los pacientes. Cada página que pasaba revelaba más detalles inquietantes, más historias de dolor y desesperación. Cada archivo contaba una historia de sufrimiento, de mentes que se desmoronaban. Los detalles eran perturbadores, cada línea escrita con una frialdad que hacía que Sara se estremeciera. Entonces, lo encontré, el Dr. Henry West, psiquiatra jefe de Ravenswood en los años 50. Su rostro en la fotografía parecía ocultar secretos oscuros, su mirada fría y calculadora. Sus notas eran diferentes, frías, clínicas, distantes. Cada palabra escrita con una precisión que solo aumentaba la sensación de inquietud. Escribió sobre tratamientos radicales, sobre empujar los límites de la psique humana. Sus métodos eran controvertidos y muchos de sus pacientes nunca se recuperaron. Sara sabía que había descubierto algo importante, algo que cambiaría su vida para siempre. Las notas del Dr. West insinuaban algo siniestro. Documentaba procedimientos experimentales, terapias que rayaban en la tortura, pacientes sometidos a horrores inimaginables. Luego, los registros se detuvieron abruptamente. West desapareció, sin explicación, pero Sara encontró algo más. Recortes de periódico escondidos en un compartimento oculto, informes de personas desaparecidas, todos pacientes de Ravenswood, todos relacionados con el Dr. West. La verdad comenzó a aclarar para Sara. El Dr. West no era solo un médico, era un monstruo. Y su reino de terror no terminó con el cierre de Ravenswood. Las leyendas locales hablaban de una figura sombría que rondaba los terrenos. Un espíritu vengativo, decían. Pero ¿y si no fuera un fantasma? ¿Y si el asesino todavía caminaba entre ellos? A medida que caía la noche, la temperatura descendía.
Las sombras se extendían y retorcían, tomando formas amenazantes. Sara, absorta en su trabajo, no notó los sutiles cambios al principio. El aire se volvió más frío, una sensación de hormigueo en su piel. Una tabla del suelo crujió en la distancia. Luego silencio. Es solo mi imaginación, ¿verdad? Pero la sensación de estar siendo observada se intensificó. No estaba sola. De repente un grito espeluznante atravesó la noche. Sara se quedó helada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El grito volvió a sonar, más cerca esta vez. El pánico la invadió. Tenía que irse. Ahora, susurrando amenazadoramente, ¿te vas tan pronto? Pero cuando se giró para irse, lo vio. Una figura alta e imponente recortada en la puerta. Su rostro estaba oscurecido por la oscuridad, pero sus ojos ardían con una luz impía. Si te gustó este video y quieres ver la siguiente parte, dale like y suscríbete, nos ayudarías mucho a seguir haciendo contenido para ti.